Allá por fin. Sí, estaba buscando dónde sentarme. Bueno, buenos días, Claudia. O Clarita, ¿no? Buen día, Alicia. Vamos a compartir la pantalla. Los que tuvieron la anterior clase habíamos visto esta introducción de lo que era una derivada. Primero habíamos dicho de que pues es otra función, la derivada es otra función. Ahí Carlos dijo que del queso podía sacar la mantequilla y bueno, ese era un derivado en un caso de la vida real. Entonces también en matemáticas de una función que hemos aprendido a graficarla, todas esas cosas, ahora vamos a poder encontrar otra función derivada de ella, con otras características. Y la característica principal es que esa función derivada se va a llamar... ¿Se acuerdan de esta M que significaba esta M? A ver. Pendiente. Correcto, correcto. Esa es la clave del asunto. En el anterior capítulo hemos visto la pendiente entre dos puntos. Ahora esto era secante y en la tangente aquí también está más chiquitita, sigue siendo pendiente, pero D de Y y D de X son diferenciales, valores demasiado pequeños, pero aún así sigue siendo una pendiente. Este recuadrito que tienen aquí, ¿sí, no? ¿Sí? Sí. Ese cuadrito pequeñito que ven ahí, ese era de una tangente. Entonces, la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva. Y lo habíamos definido. Vean que a ver, una aplicación de la tangente, alguien que me pueda decir por puntos, ¿qué una aplicación de la tangente? ¿Para qué se ocupa la pendiente? ¿Se acuerdan que era para saber si era oferta o era demanda, no? Exacto. Claro, entonces es importantísimo, van a ver ustedes. La pendiente indica exageradamente tantas aplicaciones tiene la pendiente. Inconmensurable, en todos los ámbitos, que le ponen matemáticas, tiene que ver con las pendientes, pero nadie lo dice, ¿no? Entonces, porque uno lo utiliza y lo aplica y punto, no sabe si pasó por la derivada o por una pendiente. Pero eso es, en síntesis, nos vamos a la definición, miren. Nos vamos a la definición aquí. Ahí está, esta era la definición de derivadas. Y yo les decía, dada una función y igual a f de x, aprendan a interpretarlo, o y que depende de x, ¿no es cierto? O y que es una función que depende de x, muchas interpretaciones. Se define la derivada, o sea, la función derivada como, básicamente, pendiente, y', pero aquí en m le voy a poner sub x, o sea, que depende de x, pues, ¿no? Y', derivada de y con esto, quiero que, a ver, esto sí me faltó. ¿Se acuerdan que esto es cateto opuesto? Esto se llama pendiente. Entre dos puntos. Y este límite era cuando nosotros queríamos que sea tan pequeña la diferencia de este delta x, ¿no? Que tiende a cero. Entonces, esto, ¿cómo lo van a llamar ustedes?
se incrementa. F, perdón. Derivada de f de x. Dos. 2, sencillo. Y si yo le dijera, ¿cuánto es la misma función si esto es 2 más 3? ¿Cuánto sería? 5. O sea, aquí este 2 es la f de x, esta de aquí. Y este 3, ¿qué se llamaría? Se llamaría el delta, ¿no ve? El incremento que le estoy haciendo a la x. Entonces ahora es f de 5. A ver, vamos a ir con el jueguito. Gracias por la ayuda que me has dado, Jocelyn. Si yo te digo ahora, hallame el valor de la función para z, ¿cuánto sería? ¿Están de acuerdo que se van estas x? Sí. Sí, porque es igual. Sí, entonces me quedó delta x sobre delta x. Ahora están también de acuerdo que esto se fue. Sí. Entonces la f' de x igual al límite de delta x tiende a 0 de 1 va a ser igual a 1. Eso lo teníamos por límite. En síntesis, cualquier
límite de 1 o el valor de una función derivada es 1. A ver. Conclusión. Conclusión 1. Si f de x es igual a x, entonces f' de x siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Siempre, jóvenes, siempre. No he dicho que va a ser igual a 3 y 4. Va a ser 1, ¿no? Es la primer derivada que ustedes deben tomarla porque es básica. No es que van a hacer todo el procedimiento desde ahora, pero van a decir, el profesor lo demostró que si tengo una función f de x igual a x, su derivada es 1 aquí en China y en donde sea, en Porongo y en Cotoca, ¿ok? Así de sencillo. Bien, demos por cerrado esto. Esto lo considero como que ya. Pero aquí yo quiero aprovechar, por ejemplo, si f de x es igual a 5x, perdón, no. Eso muy, muy largo. Yo les pusiera aquí f de estrellita igual a estrellita. Entonces, f' de estrellita, ¿cuánto será? Este ejemplo tienen que comentarle a su compañero. Me he hecho derivar una estrellita. ¿Y cuánto es la derivada de la estrellita? ¿Cuánto? Carlos. 1, siempre, exacto. 1, así, porque ya hemos adoptado que es una aplicación. 1. ¿Cómo vas a dar una estrellita y va a ser 1? ¿De dónde se ha visto eso? No, es matemáticamente es. ¿Listo? Sea la variable que sea. Perfecto. Vamos a otra básica. Yo les voy a demostrar 3 básicas y ustedes van a decir, se la creo al profe. Ni modo. Hay que creerle. Y nos vamos para adelante. Ejemplo 2. Igual. Derivar por definición. Y antes de hacer nada, me voy a venir a esto de acá. Me lo copio y para que ustedes vean que estamos haciendo lo mismo. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Otra función que la van a encontrar en la sopa, en el desayuno y en todo lugar es si f de x es igual a x al cuadrado, hallar la derivada. Por definición, obviamente. Bien. A ver, otra vez, esta es mi definición de derivada. Otra vez les digo, necesito 1, 2, 3 elementos. El primero lo tengo, ¿no? El f de x. A ver, f de x más delta x, ¿cuánto será? Ya lo han dicho. No van a esperar que les ponga estrellita otra vez. X más delta X al cuadrado. Correcto. X más delta X al cuadrado. Correcto. Y el otro que ya lo tenemos por defecto. Por lo tanto, su derivada. Entonces, la derivada es f' de x, va a ser igual
al límite cuando esa delta X sea tan pequeñito que tienda a ser 0. Y el Y2, ¿se acuerdan? De la pendiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. El Y2 es X más delta X al cuadrado menos X al cuadrado sobre delta X. Ahí está. Pero si le aplicamos límite aquí, directamente no vamos a poder, pues. Miren, a ver, vamos a hacer la intención. Si lo aplican directamente, el primer término queda, si este es 0, va a quedar X cuadrado menos X cuadrado sobre delta X, ¿no? Sobre 0, ¿no? Y aquí es 0 sobre 0, ¿sí o no? No me entendieron. Ni modo. Vamos a hacerlo de nuevo. 0. No pudo explicar el profe. Bien. Límite cuando delta X tienda a 0. Sus elementos que necesitamos, el primero es X más delta X al cuadrado menos X al cuadrado sobre delta X. Si hacemos el reemplazo inmediato, les decía, esto es 0 y esto es 0. Me queda X cuadrado menos X cuadrado sobre 0. Y esto sería 0 sobre 0, ¿sí o no? Sí. Y ese es el primer límite que les he enseñado a calcular y aprendan a calcularlo. Ese es el objetivo de la derivada, que aprendan que la derivada es un límite y que si directamente no sale, sale indeterminado. Pero el límite decíamos, esto no me la charlan, yo sé cómo calcular este límite. Entonces comenzamos hallando otra expresión algebraica equivalente. Continuamos. F' de X ahora va a ser igual al límite cuando delta X tienda a 0. Y aquí arriba, me siguen, desarrollemos este cuadrado, quedaría X cuadrado más 2 veces, se me adelanta mi lapicito, más 2 veces el primero por el segundo delta X más el segundo al cuadrado, ¿no ve? Delta X Sí. todo al cuadrado menos X al cuadrado. Y aquí quedó sobre delta X. Vean ustedes, jóvenes. Aquí inicialmente se fueron esto. Espérate. Está traicionando pues mi internet. Si a veces no puedo llamarlos porque no tengo internet. A ver. Y los llamo por internet, ¿no? A ver, entonces yo lo que quiero hacerlo, convencerlo de esto. Esto se fue, ¿no? Las X cuadradas se fueron. Entonces les quedó un límite así. F' de X quedó un límite cuando delta X tiende a 0. Les estoy haciendo una demostración, recuerden, para convencerlos. Y quedó solamente este término y este término. Y en ambos términos hay delta X, ¿no ves? Factor común. Factor común. Entonces digo, delta X lo voy a sacar. Y del primero queda 2X. Y del segundo queda Delta X. delta X. Delta es un incremento. Sobre delta X. Y aquí con ganas ya digo, ahora sí esto se fue, ¿no? Seguimos. F' de X va a ser igual al límite cuando delta X tienda a 0 de 2X más delta X. Y ahora pues si es pan comido, hacemos el reemplazo y tengo 2X más 0, ¿no? Sí. Conclusión. Toda vez
si tienen ustedes f de x igual a x al cuadrado, entonces siempre su derivada lo estamos demostrando con cucharita. F' de x va a ser igual a 2x. Para siempre. Hasta en todas las derivadas, hasta en cálculo 5 van a ver que eso es la derivada de x cuadrado de 2x. Si me entendieron, por ejemplo, si f de estrellita es igual a estrellita al cuadrado, entonces la derivada de la función que depende de la estrellita va a ser igual a ¿cuánto? 2 estrellitas. 2 estrellitas. El valor que sea, depende de lo que quieran derivar. Porque esto que está en paréntesis es la dependencia. Yo quisiera decirles también esto, a esta afirmación, que vale la pena que nunca la dejen de utilizar. Si f de x, perdón, de estrellita, es igual a estrellita al cuadrado, porque ya está demostrada, entonces esto es muy correcto decir. Derivada de la estrellita con respecto, perdón. Derivada de la función y con respecto a la estrellita, ahí ya dice explícitamente con respecto. Es otra notación que es muy saludable. Hay profesores que solamente hacen esta aplicación, iguales 2 estrellitas, ¿ya? Es muy saludable saber esta notación. Pero esta primera que les he hecho aquí es pues porque ustedes lo van a aplicar a cada rato porque es la aplicación. Ya, listo. Hemos demostrado 2, jóvenes. Hemos demostrado 2. Hemos demostrado 2. Y me voy a la última. Ejemplo 3. Derivar por definición o aplicando la definición f de x igual a 1 sobre x. Esta es otra importantísima que se la encuentra cada rato y a veces el estudiante se complica. ¿Saben qué? Este es un antecedente que, si es que hay algún alumno repitente, con todo respeto, se acostumbran a usar tablas y no le dan valor a las derivadas básicas y creen que todo se soluciona con tablas. Mentira. El que sabe derivar básicas sabe todo, todo. Porque la tabla es otra herramientinga nomás que ayuda. Bien. Entonces, derivada. F' de x, perdón, el dato nos faltaba acá. Aquí al ladito lo voy a poner, me ayudan ustedes. Entonces, f de x más delta x, ¿cuánto sería? 1 sobre x más delta x. X más delta x, correcto. Ya lo tenemos los dos. Entonces, la derivada f' de x o derivada de la y con respecto a la x, esa es explícita, vean ustedes. Es el límite cuando delta x
tiende a 0, D. En el numerador voy a poner 1, el Y2 que se llama X más delta X menos 1 sobre X. Sobre delta X. Si le hacemos el reemplazo, este 0 y este 0, y me va a quedar otra vez 0 sobre 0. ¿No ves? Hay que salvar ese límite. Esa es la diferencia. Ok, continuamos. Factorizando y simplificando, o al revés, ¿no? Tenemos que f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0 de aquí. Si tenemos, nuestra obligación es hacer que no sea indeterminada, decimos en primer lugar, aquí arriba yo le voy a sacar un común denominador que va a ser x más delta x por x. Ahora sí, ustedes deben acordarse que cuando tienen 3 medios más 1/3, dicen, sacan el común denominador que es 2 por 3, ¿no ves? 2 por 3. Entonces, este es nuestro común. Este 2 por 3 dividido 2, se va el 2 y queda 3. 3 por 3, 9, ¿no ves? Entonces, aquí voy a decir todo esto. Dividido entre estos, se va el delta más delta x y me queda solamente la x. Menos todo esto, entre x se va la x y queda X más delta X. X más delta X. Correcto. Sobre delta X. Ok. En este nivel, a ver, esto está mal. Esto los va a confundir. Es más. A ver, si en este nivel ustedes me apoyan y me dicen, esta X se va con esta X, ¿no es? Sí. Y este menos por menos queda, le hace menos al delta X. Por lo tanto, aquí, f' de x va a quedar igual al límite cuando delta x tienda a 0 de, paréntesis, arriba, quedó menos delta x sobre x más delta x por x sobre delta x. Todavía, miren aquí, si hago el reemplazo, 0, 0. Este valorcito de aquí, pero un ratito, es un por si acaso. 0 entre lo que sea, estoy hablando del numerador, queda 0. Y este 0, otra vez estamos con 0 sobre 0. Seguimos 0 sobre 0. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ayuda. Podemos simplificar delta L con delta X. Podemos, pero vos me estás diciendo que cuando tienes A sobre B y A sobre C, Se puede simplificar un medio con un extremo. exactamente, el medio con el extremo o siempre se puede hacer eso. Eso es lo que dice aquí. Pero mejor es aquí suponer que hay un 1, por eso quiero hacerlo con cucharita. Y multiplicamos medios con medios y extremos con extremos y nos quedaría el límite del último paso casi ya. Los extremos con los extremos sería menos delta x por 1, este 1 de aquí. Y los medios con medios sería delta x por
X más delta X, cierro paréntesis, por X. Ahora sí, con ganas, esto sí se simplifica, ¿no? Porque es un producto. Sí. Por lo tanto, f' de X igual al límite de delta X tiende a 0 de, esto es lo que me quedó aquí, menos 1 sobre X más delta X por X. Ajá, ahora hacemos los reemplazos. ¿Y qué tengo? Este 0 y quedó menos 1, X por X. X cuadrado. Cuadrado. Excelente. Por lo tanto, y conclusión. Si f de x es igual a 1 sobre x, entonces su derivada con respecto a la misma x va a ser igual a menos 1 sobre x al... Para siempre, jóvenes, para siempre también. ¿Ya? Y les dejo el chiste. Como me gusta este chiste, por ejemplo, si nuestra función dependiera de una estrellita y es igual a 1 sobre estrellita, entonces la derivada de esa función estrellita que depende de estrellita sería igual a menos 1 sobre estrellita al cuadrado. Nunca se les olvide, jóvenes. ¿Ya? Nunca se les olvide. Con esto aprendieron a derivar. Son las 3, llamémosle funciones básicas que yo les estoy enseñando. Estas 3 funciones les he enseñado a hacer gráficas, ahora les estoy enseñando a derivar por la definición, el concepto mero. Desde ahora olvídense si quieren ustedes de esta aplicación de límites, porque ya lo tienen en cuadritos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es aplicarlo nomás, ¿ok? Bien, me paso, vean ustedes acá entonces aquí. Aquí yo también lo tienen, tal vez está más clarito, pero ustedes lo analizan, ahí también en la última, el 3, 1 sobre x cuadrado. Antes de ver eso, ya estamos demostrado que sí es posible derivar una función y que no todo se puede derivar por definición, porque se harían hojas y más hojas tendríamos que ocupar porque son largas las derivadas realmente. Pero viene aquí esta temática. Propiedades básicas. Si la y... lo voy a hacer en la pizarra porque aquí no tiene sentido. Aquí tiene que ser. Básica. Entonces, 1. Si la y es igual a una constante por f de x, entonces su y' va a ser igual a la constante, igual que en límites, por f' de x. O sea, ¿qué pasó? Que solamente se deriva lo que corresponde a la función. Si me entendieron. Por ejemplo, atentos. Si f de x es igual a 5 por x al cuadrado, entonces f' de x va a ser igual. Quiere decir que la constante no se deriva, ¿no? Lo pongo el 5 aquí, ¿ok?
por 2x. Y la derivada de x cuadrado, que ya lo hemos aprendido a hacer, es 2x. Por lo tanto, esa derivada va a ser 10x. ¿Sí? Perfecto. La 2. Si la y fuera igual a una función dividida una constante, ustedes pueden tomar la decisión de decir esto es 1 sobre constante y por f de x. Entonces, f' de x, el concepto es decir f' de x sobre la constante. No se deriva también la constante que está dividiendo. El ejemplo lo va a aclarar. Por ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado sobre 5, entonces f' de x, el 1/5 es constante, lo sacamos afuera, ¿no ves? Y la derivada de x cuadrado otra vez queda 2x. Por lo tanto, su derivada debe ser 5 medios de x. Si me gustan, lo ponemos acá. 5 medios de x. Esa es su derivada. Finalmente, la tercera nos dice lo siguiente. Dicen, ¿por qué 5 medios, perdón? Es 2/5. Qué cosa bárbara. Por tacañar aquí, por eso. Por tacañar. 2 sobre 5x, ¿no? Ok, así es. 2/5 de x. La tercera propiedad dice, si ustedes tienen y igual a f de x, sumando o restando otra función g de x, entonces su y' o f' de x, entonces sería f' de x sumando o restando g' de x. En este caso estoy poniendo dos funciones, podrían ser 20, pero si son separadas son términos independientes, se deriva cada término independiente. Con el ejemplo voy a ver si me entendieron. Por ejemplo, si f de x es igual a 2 por 1 sobre x menos 3 por x al cuadrado, entonces f' de x, aquí está una función y otra función, o sea, o dos términos. La primera, el 2 es constante, ¿se acuerdan? Por la propiedad 1. Y la derivada de 1 sobre x ya lo hemos demostrado. ¿Cuánto es? Menos 1 sobre x cuadrado. Sobre x al cuadrado. Menos el 3 es constante y la derivada de x cuadrado, 2x. 2x. Aquí ya lo vamos a formatear y ustedes dicen, por lo tanto, y finalmente f' de x había sido menos 2 sobre x al cuadrado menos 6x. Y colorín colorado, como ven, sabiendo las básicas se puede hacer todo. Esa sería la idea. Cópienlo. Sí. Si es que no hay un ejercicio parecido. En el texto hay muchos ejercicios. Pero ahí está. Pero esto es valioso, saber estos detallecitos. Cuando estén derivando, siempre, acuérdense de este ejercicio. Tiene todo. Tiene todo.
Lo que viene a partir de ahora ya es complicaciones jaruchas, ponerle un paréntesis para que saque el paréntesis primero antes de derivar, cosas así, ¿no? O que tengan que simplificar antes de derivar. Esto sí es importante. Este color. Las propiedades o fórmulas básicas solo se aplican a monomios. En otras palabras, términos independientes. ¿Ya? Solamente términos independientes. Solamente términos independientes. A ver. Por ejemplo, si f de x es igual a 2x menos x al cuadrado sobre 1 sobre x. ¿Qué dice Claudia? ¿A qué va a ser igual, Inge? Eso que ese asterisco que he puesto. Solución que nunca jamás debe... Ay, no entiendo lo demás, Liz. Está en Vallegrandino, más o menos igual que el Chapaco. Es que el Vallegrandino, hasta que ustedes cantan una copla, nosotros cantamos 5. Considerarse que, Ay, perdón. que nunca, jamás debe considerarse. Considerarse. Nunca, jamás. Lo voy a esperar para que escriban. Este apunte le va a servir siempre porque ¿qué será que uno le dice, no te vas a tropezar con esa piedra? ¡Bum! Van a tropezarse con la misma ustedes. Bien. Sería que ustedes me digan f' de x y digan así, ¿no? El profe, el 5 de julio dijo lo siguiente. Dijo que el 2 es constante, no se deriva, que la derivada de x es 1 menos, y dijo también que x, de la derivada de x cuadrado es 2x, como son independientes los términos aquí, y dijo también que derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué dice aquí, Carlos? ¿Qué estoy escribiendo? Fatal. Fatal, nunca, nunca lo hagan. Porque digan, como están solitos los derivos, este no es un término, pero no es un monomio, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí tienes que simplificar, pues probablemente tengas que aplicar la propiedad A más B sobre C, ¿no es cierto? Se lo simplifica, queda A sobre C más
Lo voy a hacer completito. Solución 2. La correcta. Sí, hallando una función equivalente. Evidentemente, para hallar la función que es equivalente hay que destriparla, hay que descomponerla, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, me ayudan ustedes que se me perdió la imagen. ¿Sí? ¿Está aquí? Factor común tendríamos en el numerador. Inge. No, yo diría, el primero, ¿cuánto era? 2x, ¿no? Uy. Yo le voy a poner aquí f de x, pero lo voy a, siempre pongo equivalente, una cambita con otro tipo y igual a 2x sobre 1 sobre x, sobre x, ¿no es? Menos o más Sí. era, menos, ¿no? Menos, ¿cuánto? Era x cuadrado sobre 1 sobre x. sobre x. Ahora sí, ¿esto cuánto sería extremos con extremos? Rápido. 2x al cuadrado, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, Inge. Menos, ¿y este otro? X cubo. X cubo. Uy, ahí me va a fallar. Pero estos ya sí son monomios, ¿no? Solitos. Sí. Derivada. F' de x va a ser igual, el 2 es constante, la derivada es 2x, ¿no ves? Sí. Menos, aquí yo me voy a adelantar, me salió mal el ejemplo, pero bien, porque si me adelanto no pasa nada. Esto solamente yo lo sé hasta ahorita, mañana lo van a saber ustedes, o hoy día mismo, mañana. 3x cuadrado. Aquí es 3x al cuadrado. Denlo por hecho, por favor. Yo no lo he explicado, pero no es básica. La x cubo no es básica. No es básica. La básica es cuadrada. Sería memorístico si yo les enseño la x cubo, la raíz cuadrada de x, no. Las únicas básicas son las que lo... Pero como están viendo, la solución hay que hallar una función equivalente de tal manera que ustedes lo puedan hacer con básicas. Y alguien me dirá, pero yo aprendí que esto se puede U sobre B. Claro que sí, se puede U sobre B. Se puede. Pero eso es cuando aprendamos a derivar con tablas. Y resulta que, miren, ¿se acuerdan que les dije en el examen que han dado que guerra anunciada no mata enemigos? Y cuando estamos avanzados yo les digo, en verdad os digo, de aquí va a haber una pregunta. Y muchos no me dieron pelota, ¿no ves? Y les vino las preguntas parecidas. Aquí, lo mismo, el alumno puede hacer como quiera. Este ejercicio puede decir, no, yo sé otras cosas y lo hago. Pero a lo que voy, en el examen, yo les puedo pedir la misma pregunta y va a haber un alumno que me lo va a hacer por básica y otro que me lo va a hacer U sobre B. Espero que algún día, cuando estemos en funciones portables, me digan, a ver, profesor, quiero que haga esa que, ¿se acuerda? Hizo al principio y dijo que era fatal la derivada. Lo quisiera hacer. Resulta que el alumno prefiere hacerlo por tabla y no por básica. Miren, por básica es saber álgebra, transformarla a la funcioncita y derivarla, ¿no? Y ahí no le pelan. Antes que olvidarse una propiedad o un signo, porque, uy, lo vamos a hacer. Por eso, háganme acuerdo, Claudia o Carlos, esta quiero hacerlo cuando sepamos, ¿sí, no? Bien. Listo, entonces, así sería la derivada de funciones básicas. Con esto yo habría terminado
lo que es el concepto de funciones básicas. Vean, me voy a ir un poquito a la... Aquí viene la lección con fórmulas básicas. Esta es recién la lección 1. Todo ha sido introducción. Y recién vamos a hacer la lección 1. Todo lo que hemos sido un cuento, una historia, a partir entonces el jueves vamos a hacer completito, aplicando funciones básicas. No antes, sin dejárselos aquí. Esto. Revisen Telegram también y quiero que lo tenga ahí en Telegram. Uh-huh. Ahí lo tienen las formulitas y además están fijadas en la parte superior para que cuando ustedes quieran siempre lo van a tener a la vista. En la parte superior, vean, está fijado. Fijar para todos. Ya, lo ven arriba, ¿no? Miren, aquí arriba siempre va a estar aquí. Siempre va a estar ahí la fórmula básica. Mientras estemos aprendiendo, ¿no? Ok, lo ocultamos. Rápidamente, a ver, esto ya ustedes la tienen, tráguenselo, si no quieren, ciérrenlo, pero tráguenselo. Esto es verdad. Si y es una constante, su derivada es 0, siempre. Pregunta, la derivada de 8, ¿cuánto es? 0. 0, porque es una constante. La 2, si y igual a x, su derivada es 1, lo hemos demostrado, ¿no es? Lo hemos demostrado. Sí. La 3, si y igual a x cuadrado, su respuesta la hemos demostrado, 2x. La cuarta, si y igual a 1 sobre x, lo hemos demostrado, es igual a menos 1 sobre x cuadrado. La quinta, esta es relleno. Si y es igual al logaritmo de x, así planito, el argumento es solamente x, entonces su derivada es 1 sobre x. Y finalmente una exponencial, si y igual a e a la x, su derivada es la misma, e a la x. Esto constituye la lección 1, la más fuerte, la que yo les digo. Les voy a poner probablemente dos derivadas que se pueden hacer más fácil con básica y ustedes se van a ir a hacer la fórmula, acuérdense, por la fórmula. Pero esa es cuestión de ustedes. Fue un gusto, jóvenes. No vidrio el jueves. Hay clases el jueves, jóvenes. Hay clases, no se olviden. Hay clases. Será virtual, pero hay clases. Licenciado, buenos días. Sí. Quería que nos lo habilite para los de virtual a unidad 3 para que vayamos avanzando, por favor. La unidad 3 Sí, de... Lice, Sí, por favor. exactamente. Espérate un ratito. Vamos a hacer eso. No me presione, ¿ya? Porfa, Lice. Ahora es que lo vean ustedes. 22, 7, 5.
Sí, pues ya no están compartiendo. Voy a compartir entonces pantalla otra vez. Ujú. ¿De virtual o presencial? O de las dos debe estar cerrado, ¿no? A ver. De virtual está cerrado ahí. De nosotros somos virtual y está cerrado. Ya, ahorita lo abrimos. Virtual, cálculo 1. No hay internet. ¿Qué hago? Ujú. Este mes, casi cada semana han venido los técnicos de Tigo y no me arreglan mi problema. Una vez que le den internet, Inge, usted lo habilita, por favor. Claro, Claro, Lisa. sí. Terminó la clase. Sí. Sí, tranquilo. El que tenga tiempo lo puede ver que está funcionando o me corrige. Pero retírense los demás. Vayan a agarrar su micro. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Inge, Lisa. hasta luego. Ingeniero de presencial más lo arregla. Ya. No. Tranquila. Ahorita no lo voy a alargar. Tengo clase a las 12, pero no lo alargo. Voy a hacer. Es que si Ya, no, gracias, Lisa. mira que no tengo problema. ¿Para qué van a esperar, no? Ahí está, un ratito. Ujú. Acierto. Cierto, mil disculpas. Aquí está. Estamos en los virtuales primero. Fíjense, los virtuales, ya inclusive lo habilité la 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? O la 3 nada. La 4 sí se ve, pero la 3 no. Se le di y no agarró. No agarró ayer. Sí, la 4 ya está, ya, la 3. Ahora sí ya está. ¿O no? Sí, Sí, ya está. ya está. Correcto. Ahora me voy al otro grupito presencial. ¿Ve? Así pues es tan rápido a veces que... A ver, de ustedes, cierto, no se veía también. Primero la 3. ¿Me ayudan lo de presencial? ¿Se ve, no? ¿Los presenciales se ve? Sí se ve.
ver si también se ve, ¿no? Las dos, el 3 y 4. ¿Sí? Sí, listen. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Ok. Perfecto. Ahora sí nos vemos. Fue un gusto. Gracias por la aclaración, Jocelyn. Hasta luego.